vamos a abordar la cuarta condición que tienes que cumplir para alcanzar el despertar de la conciencia akáshica. ¿Cómo enviar una bendición angelical a quien la necesita? Aquí vamos a contestar a las preguntas siguientes que también me hice durante años. ¿Cuáles son las energías humanas que pueden enviar bendición a otros seres humanos? ¿Cuál es el canal por el cual se transfieren estas bendiciones? Necesitamos saber a quién está destinada esta energía. ¿Por qué decimos en terapia akáshica que pensar es actuar? ¿Cuál es el efecto sobre nuestro chakra del corazón de hacer esta tarea? Primero, tenemos que adoptar un mudra. El mudra es muy sencillo, lo han visto en un montón de circunstancias. Lo que es original es la forma con la cual lo vamos a utilizar. Es exactamente así. Imaginen que las manos están sobre un plano de vidrio. Ustedes tienen las manos abiertas formando un triángulo perfecto con el pulgar y el índice de cada mano y los tres otros dedos quedan totalmente rectos y a la altura del rostro. Esta es la posición de mudra. Después tenemos una visualización del cuarto ojo. Yo lo voy a leer directamente porque es un poquito complicado. Imaginamos que el triángulo se llena de agua mientras los 6 dedos erguidos, cada uno independientemente, tienen una llama en su extremidad. Cuando vamos a empezar a repetir el mantra, que es la tercera etapa y que voy a indicar enseguida, vamos a visualizar que desde el lugar donde se tocan los índices, aquí, en este lugar, sale una séptima llama que será la bendición mismo que vamos a enviar a la persona necesitada. No sabemos cuál, pero sabemos que visualizarlo de esta forma va a provocar una llama esotérica que partirá hacia esta persona. ¿Cuál es el vector que va a impulsar a esta llama, a ir hasta la persona que queremos bendecir? Va a ser una palabra personalizada, la verán palabra 108/10, la van a tener en la carpeta personalizada que recibirán. Esta palabra que vamos a repetir en forma murmurada, mientras, yo digo bien, mientras hacemos la visualización y sostenemos el mudra, va a hacer vibrar el agua y va a alimentar la séptima llama de los índices y entonces va a lograr propulsar esta llama hacia la persona indicada. Llegamos a la etapa 4, que es la finalización, el momento exacto donde la llama va a proyectarse. Yo repito, mantenemos la visualización de las llamas y del agua, mantenemos el mudra, mantenemos el mantra que repetimos a media voz y no debemos hacerlo más de 3 minutos de todo modo y hasta podemos cortar en forma anticipada si sentimos una de las 4 sensaciones, cosquilleos en los dedos de pie, una extraña sensación en el ombligo, algo de calor en las orejas o una extraña manifestación detrás de los globos oculares. ¿Qué significa esta sensación? Si estamos con un alto nivel de percepción, puede ser que apenas hayamos repetido la palabra 2 o 3 veces, percibimos una de estas sensaciones. Ya ha funcionado, ya la llama se fue proyectada al infinito, podemos cortar. Pero también podemos estar muy distraídos, podemos tener dificultad de concentración o hasta dificultad para sentir nuestro propio cuerpo. No se preocupe, respetar este protocolo provoca que la llama se va a ir de todo modo al cabo de 3 minutos. Lo que es importante es que háganlo, repítenlo cada 5 días o cada día si quieren al inicio, repiten esta etapa y va a ver la evolución progresiva de las energías de su cuerpo y cada vez que repite, esta es una regla de lo que hacemos, es muy algorítmico este tipo de técnica, cada vez que repetimos un cierto protocolo de la misma forma, pasarán 2 cosas. Todo lo que repetimos más de 3 días y hasta 21 días se transforma en automatismo, es decir, empieza a hacerse a un nivel inconsciente en nosotros y funciona de todo modo. Y la segunda cosa que pasa es que cuando aplicamos un protocolo que ha sido revelado por los registros akáshicos, siempre funciona. Siempre funciona porque son actos que no comprendemos, son actos que ignoramos la razón real de hacerlo, pero son actos que provocan una cadena de reacción en el mundo invisible
Y si repiten el mismo acto, la misma ceremonia, la misma visualización, siempre de la misma forma, el mundo invisible identifica y mete en marcha la máquina. Observen que en computación, cuando usted repiten los mismos actos para llegar a meter en marcha un programa, en general el programa funciona si no hay problema en su computadora. En el mundo invisible es exactamente el mismo tipo de algoritmo que funciona, solo que en lugar de un programador que ha escrito líneas de programa para fabricar el software, es el mundo invisible mismo que funciona como una gigantesca computadora cósmica y los softwares son dictados directamente a los videntes akáshicos para que puedan fabricar elementos y encadenarlos como lo que recién les estoy enseñando. Hacer estas 4 etapas casi simultáneamente va a provocar grandes reacciones en su chakra del corazón y será la remuneración espiritual de un gran trabajo espiritual que habrán hecho a beneficio de los demás. Recuérdense, enfermedad espiritual, y todos padecemos de alguna, enfermedad espiritual solo se sana en forma reflexiva a la cantidad de veces que lo sanamos en los demás, dando una bendición a seres encarnados o desencarnados que sufren de una forma u otra, es también recibir nosotros una otra bendición del mundo invisible. Intentar enviarse esta bendición a sí mismo fracasó porque el mundo angelical interpreta un enorme egoísmo en nosotros y no nos dará nada. Tener una abnegación total y hacerlo con dedicación, amor, interés, carisma, verdaderamente en la forma más pura y espiritual posible, a beneficio de los demás, es recibir una provenda extraordinaria del mundo invisible. Finalmente recibiremos mucho más bendiciones que si los hubiéramos deseado hacer para nosotros mismos. Cada vez que va a practicar esta acción, hay que repetir el protocolo siguiente. 1. Posición de mudra para generar el campo energético. Juntar los pulgares y los índices en forma de triángulos, pulgares abajo, formando como la base del triángulo, y dejar los mayores, anulares y meñique extendidos, ambas manos casi en un mismo plano, como apoyadas sobre un vidrio de una ventana. 2. Visualización del cuarto ojo para programar al mundo invisible. Visualizar que el triángulo se llena de agua mientras los 6 dedos erguidos independientemente tienen una llama en su extremidad. Cuando vamos a empezar a repetir el mantra, visualizar que desde el lugar donde se tocan los índices sale una séptima llama que será la bendición mismo que enviaremos a la persona necesitada, aunque no sabemos ni cuál ni quién es. 3. Mantra para activar la energía. Es una palabra personalizada que tendremos que repetir en forma murmurada simultáneamente con la visualización. Ella hará vibrar el agua y alimentará la séptima llama de la extremidad de los índices. Escribir en este cuadro la palabra personalizada que debe pronunciar. Se debe encontrar con videncia akáshica. 4. Continuar hasta enviar la energía. Continuar la repetición de mantra, visualización y mudra hasta sentir una de las 4 reacciones siguientes, aunque en forma extremadamente tenue. Cosquilleo en los dedos de pie, sensación extraña en el ombligo, calor en las orejas, manifestación rara detrás del globo ocular. Cualquier de estas sensaciones debe provocar que envíe la séptima llama de los índices hacia el infinito y suspenda el ejercicio. Si las primeras veces no siente nada, continúelo durante 3 minutos y al final envíe la llama al infinito. Puede ocurrir que no sienta conscientemente la sensación, pero durante su sueño el ejercicio de bendición funcionará. Vamos a abordar la quinta condición que tienes que cumplir para alcanzar el despertar de la conciencia akáshica. Guiar a las almas que se sientan desorientadas en el otro mundo. Aquí vamos a contestar a las preguntas siguientes que también me hice durante años. ¿Por qué es importante guiar a ciertas almas desencarnadas? ¿Qué efecto tendrá después de nuestra desencarnación el haber hecho tal trabajo de guía? ¿Cómo pasa el tiempo en el otro mundo?
¿Cómo se comporta un alma evolucionado por comparación un alma poco desarrollada? Para comprender el alcance de esta condición 5, estamos en el bloque número 19, vamos a hacer una experiencia sencilla. Esta experiencia. ¿Qué hice? Prendí un fósforo. ¿Qué pasa? Nada. Da un poco de calor, da luz. No pasó nada en el otro mundo. En este mundo vemos calor y luz y nada más. Bien, ahora yo vuelvo a hacer la misma experiencia. Miren bien. Magister Liro Louis. ¿Qué hice? El hecho de proyectar un nombre sagrado en el fuego mismo, yo transferí este fuego en el otro mundo y yo hice que esta luz brillara durante 4 años en el otro mundo. Este es exactamente lo que hacemos cuando prendemos una vela común o una vela grabada y bautizada según las técnicas de Liro Louis. Cuando prende una vela común, como se hizo durante el milenio, solamente dan luz, un poco de calor, permitió de leer durante la noche, orientarse y nada más. Pero si por lo contrario tienen una vela que es grabada con símbolos angelical revelado en la terapia akáshica, bautizada según la técnica del Magister Liro Louis, a medida que esta vela se va consumiendo en el otro mundo, imaginan que otra vela empieza a brillar en el lado opuesto como en un espejo. Imaginan esta vela sobre un espejo y ven la otra vela en el espejo. La primera del mundo material se va consumiendo, la segunda que hay en el otro mundo va desarrollándose. Cuando prendemos una vela grabada y bautizada con técnicas angelicales en este mundo, el hecho que se desintegre progresivamente hace aparecer como un farol frente al mar en plena oscuridad para guiar los barcos en el otro mundo. En lugar de barcos se va a tratar de seres invisibles y el mensaje de bautismo y el mensaje de símbolo grabado le convoca y les enseña exactamente lo que le pedimos de hacer. Así nos comunicamos con el mundo invisible y así vamos a practicar en esta quinta etapa. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, conocer la palabra personalizada, si no, no va a funcionar. Será la palabra número 108/11 y estará adentro de la carpeta digital que van a recibir. Es importante, yo lo repito para todo este taller, necesitamos conocer el nombre completo con apellido paterno y materno de la persona que va a practicar este cuaderno técnico para poder definir sus palabras personalizadas, porque es un acto puro y de altísimo nivel de la evidencia akáshica, si no, no puede funcionar. Lo que tenemos que hacer es preparar una fuente de luz, por ejemplo, fósforo, puede ser vela, puede ser, por ejemplo, palillo de incienso, no hay problema. Una de estas fuentes de luz. Estamos de cara al este, obligatoriamente al este, verifiquenlo con una brújula, si no, no va a funcionar. ¿Qué deben hacer? Prenden entonces su vela, su fósforo, su palillo de incienso, repiten la palabra personalizada que le vamos a enviar y hacen un primer paso en adelante, al cabo del cual hacen un primer diseño, que así es indicado de 1 a 2 y de 3 a 4. Este es el primer diseño. Tienen mucho cuidado de no mirar hacia atrás, porque ustedes están dirigiendo hacia el sol, hacia la luz, y haciendo están atrayendo detrás de sí la atención de una gran cantidad de almas que están desorientadas en este momento. Hace un nuevo paso, recita otra vez la palabra, puede continuar con el mismo fósforo, vela o palillo de incienso y hace el segundo diseño en el espacio, siempre diciendo la palabra y sin mirar atrás. Otro paso y hacen otra vez la palabra y otra vez, esta vez el último diseño con la luz de 1 hasta 2 y de 3 hasta 4. Muy rápidamente ustedes van a aprender estos 3 movimientos. Verdaderamente aquí no gastaron más de 15 segundos para practicar esta técnica. Por recuérdense lo que explicaba al inicio de este taller. Ustedes pueden perfectamente decidir de si están apurados y tienen poco tiempo libre, si no tienen apremio de hacerlo,
Practica una de estas 5 técnicas por día en forma rotativa lo más constante posible y por duración indeterminada. Yo insisto, duración indeterminada. Están en un entrenamiento espiritual. Recuerden de esta palabra, la vamos a repetir dentro de un rato. Pueden también decidir de hacer todas las técnicas cada día o una de las 5 a la vez por día en forma rotativa de 5 días. La diferencia pasa de 20 minutos a 5 minutos más o menos o 6 diariamente. Se llama la higiene espiritual. Recuérdense de esta expresión. Cualquier sea el momento del día en el cual practicará esta técnica, deberá estar siempre orientada al este. Consiste en alternar una palabra personalizada, memorada frente al este, seguida de un diseño hecho en el espacio con un objeto luminoso, vela, incienso, fósforo largo, seguido por un paso adelante de la pierna derecha en dirección del este. Escribir en este recuadro la palabra personalizada que le es recomendada. Debe estar consciente que diseñar en el mundo visible un símbolo revelado desde los registros akáshicos, alternar con una palabra mántrica idónea e individualizada, deja una huella en el otro mundo que perdura 4 de nuestros años, aunque el tiempo no exista en el otro mundo. Moviéndonos con el paso que hacemos a cada dibujo, damos una dirección espiritual en dirección del amanecer, aunque no hay sentido de orientación ni percepción alguna. Acción número 1. De cara al este, teniendo en su mano el objeto luminoso prendido, por ejemplo palillo de incienso, decir en voz susurrada la palabra personalizada. Diseñar en el espacio frente a usted el diseño siguiente desde el punto 1 hasta el 2 y luego desde el 3 hasta el 4. A voluntad puede estar pensando a un ser querido fallecido que le parece necesitar tal guía o no pensar en nadie preciso. Luego del diseño, hacer un paso en adelante en dirección del este. Es importante no mirar atrás. Acción número 2. Decir nuevamente en voz susurrada la palabra personalizada. Diseñar en el espacio frente a usted el diseño siguiente. Luego del diseño, hacer un paso en adelante en dirección del este. Acción número 3. Decir nuevamente en voz susurrada la palabra personalizada. Diseñar en el espacio frente a usted el diseño siguiente. Luego del diseño, inclinar la cabeza en signo de respeto, cerrar los ojos y provocar el mejor vacío mental que pueda, por lo menos unos segundos.